noches. En primer lugar, expresar mi gratitud a la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios por haberme invitado a participar de este Encuentro Nacional del Diaconado Permanente y a ustedes por recibirme. Un ministerio por el que, y no lo digo por decir porque conozco a varios, siento particular estima y que deseo con el corazón y la oración que crezca mucho en el pueblo de Dios. Por cierto, pienso que les hubiera encantado a Santa Teresa del Niño Jesús conocerles a ustedes. Y no digamos a su padre, que como saben está canonizado, como su madre, San Luis Martín, que hubiera gozado de poder compartir su ministerio, pero que desgraciadamente en aquellos tiempos no era posible. Me confieso deudora de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien conocí muy tarde, antes de entrar en el convento, aunque no lo crean, jamás había oído hablar de Santa Teresita, y de una manera totalmente casual. El encuentro con sus escritos, poco antes de que la nombraran tan merecidamente doctora de la Iglesia, tengo que decir que cambió mi vida, y me quedé deslumbrada con su lectura. Verán, yo al leerla pensaba, pero ¿cómo es posible que se puedan tener dudas de fe y la Iglesia te canonice? Porque yo pensaba que no era posible, sinceramente. ¿Y cómo es posible que se malgaste la vida encerrada en un convento a los 15 años, que no has vivido nada, mueres a los 24, y sin embargo haber hecho un bien inmenso a tantas personas creyentes y no creyentes en todo el mundo? ¿Y cómo una niña del siglo XIX, puede decir que se sienta a la mesa de los pecadores, solidaria y compañera con ellos, y comprender de una manera distinta el fenómeno del ateísmo tan presente en el siglo XIX? ¿Y cómo llegó a esa imagen de Dios tan contraria al Dios predicado en su tiempo, incluso en el mío, el que yo misma había rechazado, el Dios del temor y del castigo? Y esa relación con la Virgen, tan asentada en el Nuevo Testamento, tan cercana, tan propia del Vaticano II y no del siglo XIX. Pues ella respondió a mis preguntas, a estas y a otras preguntas existenciales, mejor que cualquier texto teológico. Me presentó a sus hermanos mayores, Teresa y Juan de la Cruz, y entre todos me condujeron a la montaña del Carmelo, como ella diría. Así que agradezco enormemente esta oportunidad de hablar un poquito de esta increíble criatura que revolucionó el mundo y la Iglesia, como ha reconocido recientemente la UNESCO al incluirla entre las figuras más significativas para la humanidad contemporánea. Nuestro Santo Padre Francisco, como saben, se cuenta entre sus más rendidos admiradores y recientemente, con ocasión del 150 aniversario de su nacimiento, ha escrito una exhortación apostólica, es la confianza. Y al leerla, como no podía dejar de hacer, pues me ha sorprendido, la verdad, encontrarme con este párrafo que les voy a leer en el número 51. Dice: algunas veces de esta santa se citan solo expresiones secundarias o se mencionan cuestiones que ella puede tener en común con cualquier otro santo: la oración, el sacrificio, la piedad eucarística, etc. Así que se mencionan expresiones secundarias y cosas que pueden tener en común con otro santo, y pone de ejemplo la oración. Siendo muy consciente que, como solía decir un padre general nuestro, el padre Camilo Macise, un texto sacado de contexto sirve de pretexto, no puedo dejar de pensar que, según esto, la expresión que sirve de título a esta pequeña reflexión, esa especie de definición de su oración que ella misma escribió: la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de gratitud y de amor tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría, pues esta expresión podría ser considerada algo secundario y que nos privaría, y de nuevo cito las palabras del Papa, de lo más específico del regalo que ella hizo a la Iglesia. Entonces, ¿tiene algún sentido que se hable de la oración en Santa Teresita? Pues los redactores del Catecismo de la Iglesia Católica parecieron pensar que sí, cuando contestan a la pregunta ¿qué es la oración?, con este texto de Teresita precisamente.
Y yo desde luego también lo creo, porque la oración de Teresita también es un regalo para la Iglesia, y además no pequeño. Conocer su oración nos ayudará a orar a nosotros y a asomarnos, guiados por ella, al abismo de amor del corazón de Dios. Y además, su testimonio nos proporcionará el ánimo y la esperanza necesarios para perseverar en la oración, que, como todos sabemos, no está siempre llena de luces e inspiraciones, pero que a pesar de todo es la que confiere la luz y la fuerza necesaria para seguir a Cristo y para servir a los hermanos, como tan bellamente se expone en el directorio para el ministerio y vida de los diáconos. Santa Teresita misma dijo que la oración, y por lo tanto su oración, era la palanca que levantaría el mundo. Y no me dirán ustedes que nuestro mundo no tiene necesidad de ser levantado. En el manuscrito C escribió: un sabio decía, dadme una palanca, un punto de apoyo y levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo lograr, porque su petición no se dirigía a Dios y porque la hacía desde un punto de vista material, los santos lo lograron en toda su plenitud. El Todopoderoso les dio un punto de apoyo, Él mismo, Él solo, y una palanca, la oración, que abrasa con fuego de amor. Y así levantaron el mundo. Y así lo siguen levantando los santos que aún militan en la tierra, ya saben, los santos de la puerta de al lado. Y así lo seguirán levantando hasta el fin del mundo los santos que vendrán. Una palanca, la oración, que abrasa con fuego de amor. Así que la oración, también la de todos los que estamos aquí, sea como sea, puede abrasar el mundo. Y si alguno de ustedes cree que no está llamado a esto, porque se siente lleno de faltas, defectos, pecadillos, etcétera, etcétera, que recuerde que según según Teresita, nuestras faltas son como una gota de agua lanzada en un brasero encendido. Y no piensen en un brasero de esos eléctricos que son así, sino de aquellos antiguos que no hemos conocido, por supuesto, que eran inmensos y que tenían buenas llamaradas. Pues como eso son nuestras faltas, como una gota de agua ahí. Además, su oración estaba impregnada, sumergida, afianzada en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio. Pues la oración y la vida de Teresita fue una vida de oración, que no es lo mismo actos de oración que vida de oración. Estoy segura que el padre David les va a hablar de esto, así que me lo evito. Una vida de oración totalmente evangélica. Pero también no solo en el Evangelio, sino en los salmos, conocidos, amados y respirados a través de la liturgia de las horas, por más que fuese en latín. San Pablo, el libro de la sabiduría, los proverbios y otros muchos libros del Antiguo Testamento, destacando los profetas, sobre todo Isaías, pero también Ezequiel, por ejemplo. Y es por esta raíz bíblica que la oración de Teresa se hace hoy muy cercana a nosotros y a nuestra sensibilidad. Es precisamente de la oración de Teresita de donde ha brotado el caminito, la comprensión del amor misericordioso de Dios, el descubrimiento de su vocación al amor, el abandono y la confianza en Dios, es decir, toda su doctrina y espiritualidad. Su oración, como la de todas las carmelitas, según el carisma que nos legó Santa Teresa de Jesús, es apostólica, por y para la Iglesia y la humanidad. Ella lo ha vivido con tal intensidad desde antes, incluso de entrar en el convento, y si creemos sus palabras, lo sigue haciendo ahora, después de muerta. Pues lo ha vivido con tal intensidad que ha podido ser misionera y nombrada patrona de las misiones sin salir nunca de su monasterio. Por último, y para no alargarme más en esta enumeración de razones, todas en favor de la centralidad de la oración de Teresa de Lisieux es un regalo para la Iglesia, para cada uno de nosotros, porque es una oración mística, pero una mística que está entrañada en la vida cotidiana, sin fenómenos extraordinarios, accesible a todos y cada uno de nosotros, incluso vivida en la más completa oscuridad de la fe, durante mucho, mucho tiempo. Y esto es especialmente importante para nosotros, mujeres y hombres del siglo XXI,
porque nos da de nuevo esperanza y nos alienta en nuestras propias crisis y oscuridades, porque de todo hay a lo largo de la vida, ¿o no? Esas densas tinieblas a las que ella se refiere en múltiples ocasiones y que la rodearon asfixiándola ni más ni menos que en el umbral de la muerte. Les leo un texto que para mí es estremecedor. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: sueñas con la luz, con una patria aromada con los más suaves perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador de todas esas maravillas. Adelante, adelante, alégrate de la muerte, que te dará no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Imaginen lo que es eso en una criatura como ella, que siempre hablaba del cielo, que estaba deseando ir y tiene esta tremenda purificación. ¿Cuántos son? Le quedan 18 meses para morir, que no le terminó hasta que murió. Sin embargo, hacía cantidad de actos de fe y cantaba en sus poemas, según su propia confesión, no lo que sentía, sino lo que quería creer. Y esta prueba la vivió, a pesar de su dureza, como una gracia inestimable. A pesar de esta prueba, que me roba todo el goce, puedo exclamar: tus acciones, Señor, son mi alegría, porque existe alegría mayor que la de sufrir por tu amor. Se ha dicho que Teresa fue entregada a la Iglesia y al mundo precisamente para reavivar la esperanza, la más abusada de las virtudes teologales, la que más a menudo olvidamos, pero también, sobre todo en Occidente, la que más necesitamos. Así, la mística de Teresa del Niño Jesús nos da la confianza, la seguridad de que es posible también para nosotros vivir esa vida mística a la que Dios nos ha llamado desde toda la eternidad. Me parece que estos rasgos de la oración de Teresita, apenas esbozados, reflejan también las diversas formas de oración propuestas en su directorio para modelar su propia vida de oración: la liturgia de las horas, la oración de intercesión, la lección divina, la oración mental. Voy creyendo que alguna razón tiene el Papa cuando la llama la doctora de la síntesis. Cierto, como dice en el número 49 de la exhortación, su aporte es más bien sintético, porque su genialidad consiste en llevarnos al centro, a lo que es esencial, a lo que es indispensable. O mejor aún, si usamos las propias palabras de ella, yo lo escojo todo. Vamos pues a verlo un poquito más despacio, pero antes conviene recordar, aun estando segura de que lo saben, que Teresa del Niño Jesús escribió unos cuadernillos autobiográficos que los especialistas han llamado manuscritos A, B y C, por orden cronológico. Todos tienen un interlocutor, y así el A está dirigido a su hermana carnal y priora en aquel momento, que era la madre Inés de Jesús. Y ahí nos cuenta su infancia, su entrada en el Carmelo y algunas cosas más. El B es una especie de carta dirigida a otra de sus hermanas carmelitas, María del Sagrado Corazón, quien le pidió que escribiera su pequeña doctrina. Y es ahí donde están narradas pues, cosas tan famosas como su vocación al amor, la historia del pajarillo y el águila divina y otras muy conocidas. Y por último, el manuscrito C está dirigido a la Madre María de Gonzaga, que era su priora cuando ella entró y que fue su priora cuando murió, y es el último. Bueno, vamos a ver si podemos decir de verdad que orar es un impulso del corazón. Es en el manuscrito C donde se encuentra este famoso texto, que lo tienen también ustedes en la hoja, pero que les vuelvo a leer. Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada al cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural que me dilata el alma y me une con Jesús. Pues cuando ya hace bastantes años yo veía esa expresión que reproducían en las estampas, me acuerdo de unas estampas alargadas, con una foto de Santa Teresita, encima era de nuestra editorial de Monte Carmelo, y ponía: la oración es un impulso del corazón.
Pues yo les confieso que a mí no me decía nada, mucho menos al lado de las maravillas contenidas en Historia de un alma, que es el nombre popular, aunque no sea lo mismo, por lo que se conoce a los manuscritos autobiográficos, de manera que lo voy a utilizar a partir de ahora de manera indistinta. Como mucho me sonaba que, pues nada, será que es algo espontáneo, debe ser eso, ¿no? Porque no captaba en absoluto el verdadero significado de esa frase. Eso es lo que pasa cuando a un texto se le saca de contexto. Tal vez ahora, vamos seguro, tampoco haya sido capaz de captar toda la profundidad que tiene esa expresión, pero bueno, yo les compartiré lo poquito que he entendido. Y empecemos situando el texto en su contexto. Como acabo de decir, se halla en el manuscrito C, que es el último que escribió, del 4 de junio al 8 de julio de 1897, y que deja incompleto, porque ya no tiene fuerzas para escribir. De hecho, algunas páginas ya están escritas a lápiz, que piensen que antes se escribía mojando la plumilla en el tintero y aquellas cosas, ¿no? No había bolígrafos. Muere de tuberculosis el 30 de septiembre de ese mismo año, de manera que de julio a septiembre ya no puede escribir. Cuando lo escribe, hace ya años, que ha tenido la experiencia del amor misericordioso de Dios, que se ha consagrado a él como víctima el 9 de junio de 1895, 2 años antes, que ha conocido el amor de Dios por ella y por lo tanto ha podido entender y poner en práctica lo que es la verdadera caridad con los demás. Está estupendamente, preciosamente y sencillamente expresado en el manuscrito C. También ha conocido hasta el fondo pues, su impotencia, que somos impotentes muchas veces para el bien, y se ha abandonado en los brazos inmensamente fuertes y amorosos de Dios. En una palabra, ha llegado a la confianza. La confianza es una palabra que nos habla de relación. Yo no sé a ustedes, pero a mí, tal vez por los recuerdos de mi infancia, no sé, me da mucha ternura cuando veo a los niños pequeños de 2, 3 añitos que van cruzando la calle y van así agarraditos a la mano del papá. Entonces no miran si vienen camiones o elefantes, vamos, ellos van saltando, riendo, jugando con el hermanito. ¿Por qué? Porque agarraditos a la mano fuerte de papá no nos puede pasar nada. Eso es la confianza. La confianza no es una idea que con la voluntad se puede. Yo confío en Dios. Aquí, no. La confianza es la reacción instintiva del que se sabe acogido y amado sin límites. La confianza es un camino que lleva al amor, como ella ha escrito. Es la confianza y nada más que la confianza la que puede conducirnos al amor. Al final del manuscrito A escribió: después de tantas gracias, no podré cantar yo con el salmista: el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Me parece que si todas las criaturas gozasen de las mismas gracias que yo, nadie le tendría miedo a Dios, sino que todos le amarían con locura, y que ni una sola alma consentiría nunca en ofenderle, pero no por miedo, sino por amor. A mí me ha dado su misericordia infinita, y a través de ella contemplo y adoro todas las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizá más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Qué dulce alegría pensar que Dios es justo, es decir, que tiene en cuenta nuestras debilidades, que conoce perfectamente la debilidad de nuestra naturaleza. Siendo así, ¿de qué voy a tener miedo? El Dios infinitamente justo, que se dignó perdonar con tanta bondad todas las culpas del hijo pródigo, ¿no va a ser justo también conmigo, que estoy siempre con él? Vean aquí qué valoración más positiva del hijo mayor, que jamás dijo que estaba siempre con él, ¿verdad? Eso se lo dijo el padre, pero él no dijo eso. Así que, ¿cuál puede ser la reacción de alguien que ha experimentado en sí misma todo esto, que se ha sentido desbordada por el inmenso amor de Dios, y esto en una época donde la llamada pastoral del miedo era la norma? Del corazón brota, sí, como un impulso, como un instinto irreprimible, el agradecimiento, el amor, la mirada y el grito que tratan de expresar lo inexpresable. Por supuesto que sí,
La oración es un impulso de amor porque es la respuesta de la criatura al amor que la envuelve y penetra hasta lo más hondo de su ser. Las citas a este respecto serían interminables, pero me permitirán una más. Comentando el texto del profeta Isaías, como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Os llevaré en brazos y sobre las rodillas os acariciaré. Escribe en el manuscrito. Ante un lenguaje como este, solo cabe callar y llorar de agradecimiento y de amor. Vean un ejemplo también de cómo ora la Escritura y vean que ante un amor tan inmenso, el silencio a veces es la respuesta. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, está hablando con su hermano, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. A este grito de amor, que es la oración, Teresita añade un plus, por así decirlo, que esto tiene que ser tanto en medio del sufrimiento como de la alegría. Nuestra joven maestra nos enseña algo muy importante, y es a orar en el sufrimiento. Incluso nos ha llegado a hablar de una oración de sufrimiento. Orar en la alegría, pues es más fácil, ¿verdad? Orar en el sufrimiento es bastante más difícil, a no ser para pedir. Y si el sufrimiento es muy grande, es mucho más difícil. En el sufrimiento físico, también en el psíquico o el anímico, si es que ambos son cosas distintas. Es decir, también en la sequedad más absoluta, en la duda, en el desconcierto, en la crisis intensa de fe, en la incomprensión, en la soledad, etcétera, etcétera. Pero el que conoce la inmensa misericordia de Dios por experiencia y ha emprendido el camino de la confianza, porque la confianza, como la oración, es un camino, porque el ser humano es así, todo es progresivo, puede abandonarse en brazos de Dios, seguro, tranquilo, ¿por qué no? También gozoso. Teresa era contemplativa por naturaleza. Ya en su más tierna infancia, según nos ha contado, se escondía detrás de su cama y sin saber lo que era meditar, pensaba en las cosas del cielo. Las maravillas de la naturaleza la llevaban a Dios. Los monumentos derruidos, las ruinas de Pompeya que visitó en una peregrinación a Roma, le hablaban de la fragilidad de la vida y de todas las realidades humanas, llevándole a poner los ojos solo en lo que es eterno. De niña se pasa las horas muertas mirando las estampas. Una de ellas, la de Jesús crucificado vertiendo sangre de sus manos, la impresionó especialmente y la conduce al compromiso apostólico. Tomé la resolución de estar siempre con el Espíritu al pie de la cruz para recibir el rocío divino que goteaba de ella, y comprendí que luego tendría que derramarlo sobre las almas. Y de aquí nace su oración por la conversión de aquel famoso Pranzini, que fue guillotinado por asesinato y que antes de morir besó el crucifijo, lo cual ella interpreta como un signo de Dios y que ha sido escuchada. Se siente llamada a mirar a Jesús y a dejarse mirar por Él. Mirar a Jesús y a dejarse mirar por Él es la oración contemplativa. Como Santa Teresa de Jesús expresó tan bellamente, de hito en hito se miran estos dos amantes. Y ya a los 8 años hace propósito de no alejar nunca la mirada de Jesús. La oración de Teresita, por lo tanto, no podía ser otra cosa que una respuesta a esa mirada de Jesús que siente sobre sí. Un impulso del corazón, una simple mirada enfocada al cielo. En realidad su oración era muy sencilla, como todo en ella, como lo es en las personas que han llegado al esencial y dejan que el Espíritu Santo obre en ellas. Dios no se cansa nunca de escucharme cuando le cuento con sencillez mis penas y mis alegrías, como si Él no las conociera ya. Es cierto que también compuso algunas oraciones, unas 21, que no son nada en comparación de la abundantísima
vastísima producción de oraciones que había en su tiempo. La mayoría son para otras personas, o bien que se las han pedido, o bien los regalitos que hacía porque no tenía otra cosa, pues para una profesión, una toma de hábito, para su familia. Otras, muy cortas, a manera de mantras o jaculatorias de una línea, son gritos salidos de su corazón. Hay otras de ofrenda, como la conocida ofrenda de mí misma como víctima del holocausto al amor misericordioso de Dios. Y ya saben que en aquel momento a lo que se ofrecían era a la justicia de Dios para sufrir todo lo que los pecadores tenían que sufrir. Pero ella se ofrece al amor misericordioso de Dios. La oración de Teresita, si la queremos conocer en directo, la encontraremos diseminada en las páginas de Historia del Alma, en los 3 manuscritos autobiográficos, donde abandona muchas veces la narración y ora ante nosotros, o abandona al interlocutor y se dirige directamente a Jesús. Esto se ve muy bien en el manuscrito B, pero no solo. También las encontraremos en sus poesías, porque la mayoría son oración, e incluso en sus cartas, maravillosas, increíbles cartas, que les recomiendo que lean o relean de todo corazón. No eran de su gusto lo que llama las oraciones hermosas y muy compuestas de los libros de su época y de los tratados espirituales, de los cuales escribió con humor que le daban dolor de cabeza, no se lo crean, era una manera de decir que no le gustaban, pero había que ser humilde. Mística y cómica la llamaba su maestra de novicias. En cambio, apreciaba mucho el oficio divino y, por supuesto, la escritura, como veremos enseguida, porque estaba dotada de un instinto certero para todo lo bello y lo bueno. También le costaban mucho las oraciones repetitivas, le costaba mucho el rosario, lo cual le hacía sufrir mucho, porque ella decía, ¿cómo puede ser esto con lo que yo amo a la Santísima Virgen? Decía incluso que le costaba rezar el rosario sola más que ponerse un instrumento de penitencia. Y no digamos las abundantes oraciones de devoción comunitaria, que en su tiempo eran muchísimas. Cuando no podía rezar, que no se le ocurría un pensamiento bueno, recurría al Padre Nuestro o al Ave María, recitados muy despacio. Las distracciones y el sueño venían a visitarla con bastante frecuencia durante la oración y la larga acción de gracias tras la Eucaristía conventual. Y esto no es de extrañar, porque cuando uno mira el horario del Carmelo de Lisieux, lo que dormían, una se asombra de que no estuvieran dormidas todo el tiempo, porque 4 o 5 horas, una cosa tremenda con aquel frío que hace allí. Bueno, Dios mío. Bueno, pues cuando esto le pasaba, y cuentan una anécdota, que yo no sé si fue en el postulantado del noviciado, eso no lo recuerdo, que ella se fue a confesar con el confesor de la comunidad de que se dormía en la oración y en la acción de gracias, y el confesor tan amable y comprensivo, una niña de 15, 16 años, pues poco menos que la dijo que ya estaba condenada al infierno, ¿no? Pero bueno, ella no se lo creyó, y lo que hacía era que ni se apenaba ni se culpabilizaba, sino que cuando lo hacía mal decía, bueno, pues ya que me he dormido o que he hecho tan mal la acción de gracias, vale, lo que voy a hacer es vivir en acción de gracias todo el día. Sabía siempre encontrar la forma de ser feliz y de aprovecharse de sus miserias según confesó, porque Dios para ella es más tierno que una madre, y ella tenía tal condición que el miedo le hacía retroceder, mientras que el amor no solo le hacía correr, sino volar. Seguro que a nosotros también. Con su oración, Teresa de Lisieux nos revela a Dios. Como tan acertadamente se ha escrito de ella, su palabra, la palabra del místico, sobre Dios es la que más cerca de la realidad nos coloca. La menos pobre entre todas las que decimos los humanos acerca de Dios. Palabra de testigo, de quien narra y cuenta lo visto en la línea de la palabra bíblica. ¿Y cuál era su alimento cotidiano? Y no me refiero a una especie de puré, creo que era grueso, que tomaban creo que a las 10 de la mañana o algo así como desayuno. Bueno, será está muy bien para los franceses, lo que es para nosotros. En fin, no, durante la oración. En el manuscrito A dice, lo que me sustenta durante la oración por encima de todo es el Evangelio. En él encuentro todo lo que necesita mi pobre alma. En él descubro de continuo nuevas luces y sentidos ocultos y misteriosos. Y aunque lo hacía en oración, la mayoría de las luces le ocurrían en la vida cotidiana. Claro, porque había orado, ¿verdad? No en ese momento.
En ese momento no tenía ninguna prueba, como ustedes preguntaban antes, de si se había encontrado o no con Dios. Era después, en la vida. El amor de Teresita por la palabra de Dios, sobre todo el Evangelio, pero no solo, salta a la vista en cada página que ha escrito, en sus manuscritos autobiográficos, en sus cartas, en sus poesías, pero también en sus confidencias orales, lo que se conocen como últimas conversaciones. Unos ejemplos. El Evangelio me enseña y mi corazón me revela. Poesía 54. Este libro me basta. Últimas conversaciones. Este libro de oro es mi más querido tesoro. Poesía 24. Los expertos han contabilizado 440 citas del Antiguo Testamento y 650 del Nuevo Testamento, implícitas o explícitas. Y esto en una época en que el acceso a la Biblia es muy restringido y la espiritualidad del común de los mortales, también eran normales, de los mortales, se nutrían más de las lecturas piadosas. Comienza el manuscrito A citando el Salmo 88. Solo pretendo una cosa, comenzar a cantar lo que un día repetiré por toda la eternidad, las misericordias de Dios. Esto suena a Santa Teresa. Y termina el manuscrito C con el Cantar de los Cantares, Mateo y varias citas de Lucas. Ahora bien, no se trata de citas eruditas que ha buscado para adornar sus textos, sino que brotan de su pluma, naciendo directamente de su corazón. Pero esto es así porque ha leído, rumiado, contemplado y amado la palabra de Dios. Palabras salidas de la boca de la eterna sabiduría, la llama ella, hasta que se han hecho parte, carne y sangre de su ser. Hasta tal punto que no solo materialmente llevaba sobre su pecho los evangelios, sino que sin la palabra de Dios no se puede comprender a Teresa del Niño Jesús, porque ella misma ha llegado a ser evangelio, buena noticia para nosotros. Nunca se ha dejado guiar más que por la Santa Escritura, que ha procurado también estudiar con todos los medios a su alcance, aunque fueran pocos. Parece ser que incluso intentó hacer una concordancia de los evangelios, que no estaban hechas, por lo menos a su alcance. Y se encontró una paginita donde ella había puesto en columnas los evangelios. Y creo que es de sobra conocido su deseo de haber podido estudiar hebreo y griego para leer la escritura en su idioma original. Pero sobre todo se ha metido en sus páginas como un personaje más. Ella es la joven en la edad del amor, vestida, adornada y alimentada con flor de harina de la profecía de Ezequiel, en Ezequiel 16, que para una jovencita del siglo XIX no deja de ser un texto muy atrevido, porque imagínense en aquel tiempo que lo del cuerpo era todo como muy pecaminoso, decir que estaba desnuda y revolviéndose en su sangre, como dice, ¿no?, el texto de Ezequiel. También la samaritana, María Magdalena, la esposa del cantar, la audaz pecadora, como la llama en casa de Simón, el publicano, el hijo pródigo, los niños que se acercan a Jesús, Zaqueo y otros. Y aún más, con singular inteligencia mística, se ha apropiado de las palabras del Magnificat y hasta de la propia oración sacerdotal de Jesús. Escruta la Escritura a fin de conocer el carácter del buen Dios. Encuentra en ella a Jesús vivo, con su voz y su mirada. No tengo más que mirar el Santo Evangelio e inmediatamente respiro los perfumes de la vida de Jesús. Su lectura orante de la Biblia fue continua durante toda su vida carmelitana y fue creciendo con ella. Lo vemos en sus cartas, porque al poco de entrar en el Carmelo escribe a su hermana Celina: he leído esta mañana un pasaje del Evangelio, y casi al final escribe al padre Roland, uno de sus dos hermanos misioneros: esta tarde, durante la oración, he meditado algunos pasajes de Isaías. Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz es para mí una exégeta de la experiencia. Por ello, sus comentarios y aplicaciones a la vida cotidiana de la palabra de Dios son realmente asombrosas. Hay una carta a Celina, a su hermana, del 7 de julio de 1894, cuando Teresa tiene 21 años, que es una absoluta maravilla en este aspecto.
Tras 4 palabritas de saludo y algunas noticias, porque su hermana está todavía fuera cuidando a su padre, entrará en septiembre, empieza con una exégesis de un texto del Cantar de los Cantares y va enlazando las citas bíblicas, nada menos que 17, pero no nombradas, cada una ampliamente comentadas, de los libros de la Sabiduría, los Salmos, el Evangelio de Juan, el Éxodo, Lucas, la Carta a los Romanos, Isaías, de una forma magistral. Si quieren conocer el vasto campo de las Escrituras, según su expresión, por el que Teresita se mueve con tanta soltura, lean esta impresionante carta que, desgraciadamente, no tenemos tiempo de comentar, pero que le he dejado ahí la cita para que la lean. De verdad que es una maravilla. Se harán otra idea de Teresita. Pero lo que sí podemos comentar es creo que de las palabras favoritas de Teresita, pero desde luego las mías. Atráeme. Es bien conocida la respuesta de Santa Teresita cuando le preguntan en el examen canónico que precedía antes a la profesión por su motivación para abrazar la vida carmelitana. He venido, dijo, para salvar a las almas y sobre todo para rezar por los sacerdotes. Inquietud que nació en su peregrinación a Roma, aunque no solo. Y también su amistad espiritual y epistolar con 2 jóvenes misioneros y la alegría que significó para ella tener estos hijos espirituales, el padre Goulán y el abate Bellier. Pero, en realidad, ¿cómo vive Teresa la oración de intercesión? Nos dejó escrito de la oración que se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey y puede alcanzar todo lo que quiere. Qué grande es el poder de la oración. Sí, pero es al final de este manuscrito C donde encontramos unas reveladoras páginas sobre su oración de intercesión. No podemos leer todo el texto porque son 4 páginas, porque otra tarea, si quieren, es que la lean ustedes o la relean, porque es aquí justamente donde se apropia de la oración sacerdotal de Jesús para aplicarla a los que le han sido confiados a ella, totalmente en la línea de la oración de Jesús por sus apóstoles. Es una joya de texto. Intentaremos sacar algunos párrafos para esto de la oración de intercesión. Está hablando con un interlocutor, con la Madre María de Gonzaga. Fíjense lo que dice. No vaya a creer, Madre, que me pierdo en largas enumeraciones, al orar por uno, por otro y por otro. Si quisiera pedir para cada alma lo que cada una necesita y detallarlo todo bien, los días se me harían demasiado cortos y temería olvidarme de alguna cosa importante. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Y como yo soy una de ellas, una mañana, durante la acción de gracias, Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender estas palabras del Cantar de los Cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Aquí vemos lo primero, que no estaba siempre dormida en la acción de gracias y que además, como le hablaba Jesús, era con su palabra, con la Sagrada Escritura. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Noten cómo ya ha dejado atrás la narración y ha comenzado a hablar directamente con Jesús. A partir de ahora, en el resto del texto, está todo el rato hablando con Jesús. Es una larga oración donde le invoca como Señor, Dios mío, Jesús mío, y solo al final recupera a su interlocutor primitivo, la Madre María de Gonzaga, con un: Madre querida, vuelvo a estar con usted. Estoy asombrada de lo que acabo de escribir, pues no tenía intención de hacerlo. Y continúa. ¿Qué quiere decir entonces pedir ser atraídos, sino unirnos de una manera íntima al objeto que nos cautiva el corazón? Si el fuego y el hierro tuvieran inteligencia y este último dijera al otro, atráeme, ¿no estaría demostrando que quiere identificarse con el fuego de tal manera que éste lo penetre y lo empape de su ardiente sustancia hasta parecer una sola cosa con él? Esto, desde luego, es una reminiscencia de San Juan de la Cruz, que ya saben que utiliza el símbolo
como símbolo de la unión del alma con Dios, al fuego y al madero. Juan de la Cruz, que ha influido profundamente en Teresita e incluso la ha introducido de alguna manera en el conocimiento bíblico. Y aquella es también original, porque en esa época es poco o nada lo que se leía en los Carmelos franceses a Juan de la Cruz. Continúa. Madre querida, esa es mi oración. A ver, ¿cuál es su oración? Yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más abrase mi corazón el fuego del amor, con mayor fuerza diré, atráeme, y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me alejase de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado. Madre querida, quisiera decirle ahora lo que yo entiendo por el olor de los perfumes del amado. Dado que Jesús ascendió al cielo, yo solo puedo seguirle siguiendo las huellas que Él dejó. Pero, ¿qué luminosas y perfumadas son esas huellas? Solo tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. No me abalanzo al primer puesto, sino al último. En vez de adelantarme con el fariseo, repito llena de confianza la humilde oración del publicano. Al final, la oración de Santa Teresita del Niño Jesús nos ha conducido al Evangelio. Nos ha llevado a lo que es esencial, a lo que es indispensable, que decía el número 49 de la exhortación apostólica del Papa. La oración y la vida de Teresa de Lisieux es puro Evangelio. Pues muchas cosas me han quedado en el tintero, evidentemente, porque el tiempo apremia y ya no sabemos nada. 5 minutos. Vale. Y bien, estupendo. Esperemos que 5. Bien. Me parece que lo mejor sería hacer una síntesis pues de algunos temas que he dicho. Por ejemplo, aquello de que el mayor deseo de Santa Teresita era el de amar a Jesús y hacerlo amar, o lo de las manos vacías. Y como yo desde luego no soy nada doctora de la síntesis, pues lo mejor que podemos hacer es orar con Santa Teresita. En 5 minutitos podemos orar con algunos párrafos de la ofrenda al amor misericordioso de Dios. Y les he dado ahí, no para que lo lean ahora, sino para que lo lean después, porque si no, con los papeles, pues... Yo les invito, pero hagan lo que quieran, que son muy libres, a que dejen los papeles, los bolígrafos, o lo que sea, o el móvil. El que quiera que cierre los ojos, el que no quiera que no los cierre, el que se sienta mejor así. E intentaremos, pues leyendo un poquito esto, hacer un momentito de oración, escuchando la idea. ¿Vale? De acuerdo. La señora cierra los ojos. Muy bien, gracias. Vale. Oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, yo quiero amarte y hacerte amar, y trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, salvando a las almas que están en la tierra. Ella quería amar a Jesús y hacerle amar. Nosotros queremos amar a Jesús y hacerle amar desde nuestra vocación personal y trabajar por la glorificación de la Iglesia. Jesús, quiero amarte y hacerte amar. Deseo cumplir perfectamente tu voluntad y alcanzar el grado de gloria que tú me has preparado en tu reino. En una palabra, quiero ser santa, pero siento mi impotencia y te pido, Dios mío, que seas tú mismo mi santidad. Nosotros también, después del Vaticano II, sabemos que el deseo de Dios es que seamos santos, pero conocemos nuestra impotencia para el bien. Así que le pedimos al Señor, sé tú mismo mi santidad.
ya que me has amado hasta darme a tu Hijo único para que fuese mi Salvador y mi esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Te los ofrezco gustosa y te suplico que no me mires sino a través de la faz de Jesús y en su corazón abrasado de amor. Te ofrezco también todos los méritos de los santos, de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, sus actos de amor y los de los santos ángeles. Y por último, te ofrezco, oh bienaventurada Trinidad, el amor y los méritos de la Santísima Virgen. Y aquí me parece a mí que está también hablando la discípula aventajada de Juan de la Cruz, porque esto suena mucho a la oración del alma enamorada, ¿no les parece? Míos son los cielos y mía la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y solo para mí. Cristo es mío y solo para mí. No tenemos nada, pero tenemos todo. A ella, a la Virgen, le confío mi ofrenda, pidiéndole que te la presente. Su divino Hijo, mi esposo amadísimo, en los días de su vida mortal, nos dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Por eso estoy segura de que escucharás mis deseos. Lo sé, Dios mío, cuanto más quieres, tanto más haces desear. De nuevo Juan de la Cruz. Siento en mi corazón deseos inmensos y te pido confiadamente que vengas a tomar posesión de mi alma. Pidamos al Señor que viva en nosotros, que tome posesión de nosotros, que seamos uno con Él. En la tarde de esta vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos. Quiero por eso revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Revistámonos de la propia justicia de Dios, que ya hemos visto que es misericordia. No quiero otro trono ni otra corona que tú mismo, amado mío. No hay recompensa mayor que la posesión de Dios. A fin de vivir en un acto de perfecto amor, yo me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti. Si alguien desea que se desborden sobre él las olas de ternura infinita que se encierran en el corazón de Dios, que pongan su nombre en el yo. Yo, Olga de la Cruz, me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso. Quiero, amado mío, renovarte esta ofrenda con cada latido de mi corazón y un número infinito de veces, hasta que las sombras se desvanezcan y pueda yo decirte mi amor en un cara a cara eterno. Así sea. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Olga. No podía ser menos que nos ayudara a orar y así ha terminado. Te lo agradecemos mucho también. Gracias. Tenemos ahora unos minutos para preguntar.
preguntar, compartir lo que queréis. Facilitas, por favor, sean amables y considerados. Muchas gracias, hermana. Soy Ángel de Madrid y me surge la duda de... Un poquito más alto, por favor. Perdón, llevo dándole vueltas desde que esta mañana nos habló el padre Carmelita también, la relación que hay por el punto de encuentro entre la contemplación y la relación con Dios, la relación interpersonal. ¿Se me deja? Se le forma la relación. Sí, ahora mejor. Sí. Que la duda es la relación que hay, o quizá la síntesis, que es quizá el secreto, entre la oración contemplativa y la relación interpersonal. O sea, la relación que yo tengo con los demás y la contemplación. Parece que son momentos distintos. O sea, como que cuando yo rezo estoy en silencio y cuando estoy con los demás tengo que hablar, tengo que comunicarme. Entonces ahí, y sin embargo, pues Santa Teresita en esa síntesis es patrona de las misiones, porque es contemplación y acción en la misma persona. No sé si nos puede dar algo de luz sobre esto. Gracias. Bueno, para empezar, como le decía antes, así muy rápido, no es lo mismo un acto de oración que una vida de oración. Entonces, el acto de oración es el momento fuerte, que es completamente necesario, donde uno se pone pues, en silencio delante de Dios. La vida de oración es que los frutos de esos actos de oración no se ven en el momento, como usted antes decía, ¿no? Independientemente de que se pueda tener un sentimiento, si no se tiene sentimiento tampoco importa, uno los va viendo a lo largo de su vida. Cuanto más te acercas a Dios, más te haces como Él, ¿no? Como un marido con su mujer o un amigo con un amigo, ¿no? No nos vamos pareciendo a nuestros amigos o a los maridos o mujeres. Entonces, cuando estos actos de oración, estos momentos fuertes de oración, te van configurando con Cristo. Cuando te configuran con Cristo cada vez más, no eres todo en Cristo. Luego estás relacionándote con los demás como se relacionaba Cristo. O es que Cristo estaba todo el día orando. Se retiraba también de vez en cuando, pero no estaba con los apóstoles. Y no estaba con las multitudes, y no comía, y no dormía. Es que la vida normal tiene que ser una vida de oración. No sé si lo de la patrona de las misiones, usted dice, activamente no, si activo le llama a irse allí a predicar, no, en absoluto, porque ya es desde la oración y ya han visto cómo era la oración de Teresita, la intercesión. Su oración de intercesión no era decir por el padre Roland, por el padre no sé cuántos, por fulanita, por la señora tal, por su hijo que apruebe el examen. No. Era precisamente pedir a Jesús que la trayera a él para ser Jesús y de esa manera poder ayudarle. No sé si le contesto, pero no puedo contestar. Hola. Hola. Yo me llamo Nacho y vengo de Galicia. Muy bien. Estupendo. Mis abuelos eran gallegos. Qué bien. Tengo 3 preguntas. ¿3? Sí, no, es que le pregunto que no se escribió 3. 3, pero son pequeñas. Bueno, La primera es si ya era difícil en tiempos de Santa Teresita salirse del mundo y entrar en el mundo de la contemplación, ¿no? Exigía una vida retirada. ¿Hay alguna posibilidad de que en el mundo actual, en una vida normal, la gente normal viva una vida de oración? por supuesto, eso está muy de moda. Como si hay un montón por ahí de grupos que, hombre, claro, en el tiempo de Santa Teresita pensarían, tal vez, que para llevar una vida de oración había que meterse en un convento. Eso no es real. Eso no es real, ni ninguna lo pensamos. Estamos ahí porque tenemos una vocación específica a esto, ¿no? Pero claro que sí. ¿Cómo no se va a poder? Por supuesto que sí. La segunda es, si no existe una tentación muy grande en quien emprende el camino,
de ver estas grandes figuras como Santa Teresa, Santa Teresita y San Juan de la Cruz, perdón. No se preocupe, hay muchas más, puede decir otra, sí. Claro, si no es muy acuciante esa tentación de verlo como imposible, que quedan tan lejos, son unas alturas tan... Claro, no. Eso es porque hemos visto mucho esa preciosa imagen que, bueno, cuando se le explica, por ejemplo, de Bernini, ¿verdad?, con el dardo y tal, entonces nos pensamos que eso es así. Y a lo mejor lo que no hemos hecho tanto es ver a Santa Teresa. Entonces, si la lees, verás que no solo no es así, sino que hay personas que tuvieron fenómenos extraordinarios, pero ella dice que no está ahí la unión con Dios, que la unión con Dios está en la vida ordinaria, y que si una hermana está enferma, que dejes la oración, no se te nada dejar la oración y ir a ayudarla, y que no comas para que coma la otra, en la vida ordinaria, o sea que en absoluto. Eran tiempos en que había otro tipo de experiencias místicas, de fenomenología, no de experiencia. Y por eso, y ahora para arrimar la escuela a esta sardina, por eso Santa Teresita, si la leemos, que es sencilla de leer pero muy profunda, nos puede ayudar porque su mística es completamente diferente. Yo creo que Dios suscita en cada momento los santos que necesitamos. Y entonces, ella tiene una vida mística que es perfectamente accesible para nosotros. Totalmente, totalmente. Entonces, de verdad, si la han leído hace mucho tiempo, léanla. Si no la han leído, léanla. Porque es una misión de ella ayudarnos a llevar esa vida mística, que no es nada extraordinario, es una experiencia del misterio, si Dios es misterio. Y al final es evangelio, también la santa y el santo. La tercera pregunta era sobre educación. ¿Vocación o educación? Educación. Educación. Yo doy clase a niños pequeños. Ajá. Y claro, hoy en día se crían con pantallitas por todos lados. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede favorecer, viendo el ejemplo de Santa Teresita, que tan pequeña, pues ya, tal como podemos hacer, ese es mi trabajo, pero pregunto a una profesional, ¿cómo podemos hacer que los niños aprecien, se acerquen, se inicien en una vida de oración? Pues la verdad que no tengo ninguna experiencia de eso, pero yo he visto algunos colegios donde, sin tener vergüenza ni respetos humanos, hacen oración con los niños. Entonces yo creo que lo primero sería, pues a su nivel, ¿verdad?, hacerlo sin tener vergüenza ni respeto humano, ni qué van a decir de mí, ni si me van a tachar, hacerlo, porque los niños pequeños tienen una capacidad impresionante. Yo no me lo creía hasta que he visto algunos. Tienen una capacidad impresionante para entender estas cosas mucho más que los adultos, porque no se hacen preguntas raras. Entonces yo creo que hacerlo de verdad, porque se puede hacer. Gracias. Perdón, soy Juan de Huelva. No te estoy encontrando. Hola. Ah, gracias. No. Ya te he oído eso. No creo, hermana, que vivimos en un mundo, en un momento en la Iglesia, que nos estamos convirtiendo nosotros mismos en voceros de la negatividad, en que somos los primeros que como Iglesia decimos que todo va mal, que difícil es. Todo esto no es una crisis de oración. Quizás la crisis de vocación de la que hablamos, la crisis de misión de la que hablamos, de la situación quemada del clero, de la situación de cansancio de no sé qué, de la situación de quemada de cosas, cuando nosotros seguimos a personas que han sido fracasos. Jesús humanamente fue un fracaso. Santa Teresa de Jesús fue un fracaso. San Juan de la Cruz fue un fracaso a nivel digamos, social, ¿no?
usted que lo que realmente nos falta es oración, profundidad, para creernos que la historia no la llevamos nosotros, que la historia la lleva Dios? Eso me digo yo a mí misma, todos los días, no crean. De todas maneras, lo de la crisis de vocaciones, bueno, eso es un tema muy complejo que no es solo eso, ¿verdad? Como ustedes saben. En cuanto a la negatividad, pues también tenemos que pensar que somos personas humanas, hijas de nuestro tiempo, y nos dejamos llevar. Pero es verdad que, primero, hay que como volver la mirada atrás, ¿no? Y decir, bueno, ¿y los primeros cristianos en el Imperio Romano que eran? Muy poderosos, estupendos, maravillosos, y los padres de la Iglesia, y a mí me parece que volver a los padres de la Iglesia también es una cosa muy buena. Y desde luego creernos nosotros que la Iglesia no es una ONG, porque a veces nos centramos, o se centran, que yo no puedo hacerlo, pero nos centramos mucho en las obras sociales. Pero si esas no parten de una oración, al final es una ONG. Y al final la gente dice, pues para esto me voy a una ONG y dejo la Iglesia. Entonces, evidentemente que si no parte de la oración, pero digo en los cristianos, en nosotros, en los que estamos aquí, que tenemos una vocación específica, si no partimos de ahí, nos vamos cada vez más deprimiendo, y porque vamos perdiendo de vista el objetivo, que no es tener el número uno ni ser los más considerados, sino que seguir a Cristo y configurarnos con Él, y ya está. Yo, cuando veo que la comunidad disminuye, que hace nada éramos 16, que ahora somos 9, pues me entristece mucho, y luego digo, pero bueno, vamos a ver, tu profesión fue que te comprometiste a seguir a Cristo en pobreza, en castidad y en obediencia. Yo no dije nunca, me comprometo a llenar el monasterio. Yo no dije eso. Pues intentemos vivir con esperanza y con alegría lo que Dios nos ha llamado a cada uno. Y el resto es manos de Dios. Y ya está. Que estoy de acuerdo con usted, vaya, no tengo mucho más que decir. Soy Paco de Madrid. La famosa búsqueda de Teresa de su lugar en la iglesia, ¿no? Que ella quería ser mártir, sacerdote, y al final se encuentra el corazón. ¿Cómo nos encontraría en esa búsqueda, nos diría Teresa, a los diáconos que estamos ahí metidos en el matrimonio, en la familia, en el clero, en el mundo laboral, ¿no? ¿Qué lugar sería el que deberíamos de buscar nosotros? Bueno, menos mal, iba a decir que me estaba diciendo que cuál diría Teresa que tenía que ser su sitio, porque pues no tengo la menor idea de lo que podría decir ella, claro, eso es hacer ciencia ficción, ¿no? O sea que no. Aparte de que no conocía esta vocación porque no existía, hombre, pues yo creo que eso lo tienen que saber ustedes, ¿no? No se los va a buscar Santa Teresa ni yo, o sea que, hombre, pues en el Evangelio yo creo que ustedes tienen un lugar muy importante. Primero que el amor lo tiene que ser todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que ustedes están precisamente más a veces entre la gente pues que los propios sacerdotes, ¿no? Porque ustedes están en otros ambientes también. Entonces, pues no sé, yo creo que vivir con su vida el Evangelio, ¿no? Y predicarlo y animar, porque son ustedes personas que viven los mismos problemas que todos los demás. La verdad que creo que eso lo tienen que saber usted más que yo, de verdad. Soy Óscar, soy de Plasencia. En primer lugar, dar las gracias por la oración, por hacernos estar. Y una pregunta. Santa Teresita se ofreció como víctima de amor, pero es fruto también de ese matrimonio. ¿Cómo influencia tuvieron sus padres y cómo aceptamos también esa ofrenda? Nosotros que somos padres y madres de familia, ¿no? ¿Cómo podemos ofrecernos y a la vez ofrecer lo más grande que tenemos, que es a nuestros propios hijos? Bueno, sus padres no recibieron nada de esa ofrenda porque los dos habían fallecido ya. Su madre muere cuando ella tiene 4 añitos y su padre cuando lleva un poquito de tiempo en el Carmelo. Entonces no lo pudieron saber. Es cierto que la educación de ella fue un tanto especial, ¿no? Su familia, su padre y su madre santos, y todas las hijas monjas, o sea que es muy diferente. También parte de un momento social del siglo XIX que no tiene nada que ver
con el nuestro, ¿no? Pero yo creo que esa ofrenda también la podemos hacer nosotros. Lo primero, predicar, enseñar a los hijos el Dios del amor. Yo les he dicho antes que el Dios que yo conocí de niña, que ya era el Vaticano II hace mucho tiempo, por supuesto, pero aún así había aquello de que, en el catecismo, de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Y yo era una niña pequeña y decía, pues para eso ya está mi padre, ¿verdad? Me premiaba cuando lo hacía bien y me castigaba cuando lo hacía mal. Esta imagen no puede ser. Entonces, un padre y una madre tienen que enseñar a sus hijos con el ejemplo de tal manera que cuando uno tiene una imagen de Dios se puede referir a su padre y a su madre y entenderlo. Yo he entendido la imagen de Dios a través del amor de mi madre. Pues si una madre es así, ¿qué no será Dios? Yo creo que con el ejemplo y quitándoles miedos, y enseñándoles lo que es y la felicidad que se encuentra cuando uno realmente vive lo que Jesús quiere. O sea que, no sé. Bueno, pues una vez más, de verdad, ya nos hemos tomado buena nota, Olga de la Cruz. Así que te agradecemos mucho tu testimonio, porque aunque ha sido una ponencia, ha habido mucho de vida, y de vida en tu vida, y eso creo que siempre nos hace bien a todas las vocaciones, así que muchas gracias. Y bueno, solamente unos pequeños avisos.